Esta foto es de aproximadamente el año 1962. Estoy con mi hermano Santiago, con mi hermano Pepe, y está tomada a instancia de mis padres que querían tener una foto de recuerdo. Es una foto tomada en la Plaza de Armas de Concepción y marca seguramente el inicio de mi vida política, de mi vida social más intensa. En ese tiempo yo era dirigente ya de los estudiantes de comercio. La condición de joven de la época, de comienzo de los años 60, está muy ligada a los procesos de cambio que se vivían en América Latina, y en Chile ese proceso lo encabezaba en ese tiempo el Partido Demócrata Cristiano y su candidato a la presidencia, Eduardo Frei Montalva. Esa es una de las motivaciones que me permitió incorporarme a la democracia cristiana primero, ser dirigente en distintas áreas del partido. Fui dirigente de pobladores, fui dirigente de la juventud, fui dirigente del partido, fui delegado a la Junta Nacional, y en ese proceso nos radicalizamos y empezamos a observar que una vez que el gobierno del presidente Frei asumió, muchas de las cuestiones que se habían planteado para cambiar la situación en Chile se iban retrasando, se iban obstaculizando por los sectores más derechistas de la democracia cristiana, y decidimos que había que cambiar de rumbo. Y inicialmente hubo un grupo que se fue al partido Mapu, y yo opté por mantener mi condición de militante cristiano, y fui uno de los fundadores de la izquierda cristiana en Concepción. Y en los años siguientes, en un par de años solamente que duró el partido como izquierda cristiana, fui su secretario regional, y en esa condición me pilló el golpe de Estado. Pocos días, un par de meses antes del golpe de Estado, se hizo una concentración, le llamábamos en ese tiempo, en el Teatro Cervantes de Concepción, y yo fui el único orador, según recuerda la prensa de la época. Y yo recuerdo además que eso ocurrió porque ese día hubo un atentado al tren que venía de Santiago y traía al secretario general de la izquierda cristiana, que era el diputado de la época, don Bosco Parra Alderete. De tal manera que me correspondió asumir la tarea de dirigirme a los asistentes a ese acto, recordando entonces, haciendo hincapié en lo que significaba el terrorismo que había iniciado la derecha, que se expresaba, por ejemplo, en ese hecho de atentar contra el tren. Nadie sabía que venía Bosco Parra, por supuesto, sino que era un atentado de los que se habían hecho regularmente en distintas partes del país. La condición de dirigente social y dirigente político es seguramente la razón más clara de por qué estuve detenido. Yo fui detenido el 16 de octubre de 1973 y estuve durante un año y medio en distintos campos de prisioneros. Estuve inicialmente en el Estadio Regional de Concepción, estuve en el Regimiento Chacabuco, estuve en la Cuarta Comisaría de Concepción, en el norte del país, en la Oficina Salitera de Chacabuco, estuve en Ritoque, en la región de Valparaíso, en Tres Álamos, en Santiago, para desde ahí ser expulsado a México. La llegada a México fue un día muy especial para los chilenos, pero también para los mexicanos. Llegamos un día 21 de marzo, que es efectivamente el día en que se recuerda en México a Benito Juárez, prócer de la independencia mexicana. Fue para nosotros de mayor impacto el llegar a un país que en ese tiempo tenía 60 millones de habitantes y nosotros teníamos 12 millones de habitantes como país. Y la Ciudad de México tenía 12 millones de habitantes, o sea, era todo lo que era Chile. Y eso a nosotros nos impresionaba mucho, porque ver la inmensidad de las calles de México y después conocer su historia y poder darnos cuenta de que a pesar de estar en el mismo continente, teníamos muchas similitudes, pero también grandes diferencias. Diferencias que se expresaban, como lo he dicho en las crónicas, en la gastronomía, en la cultura cotidiana,
se expresaba en el deporte, se expresaba en todas las áreas de la vida permanente, de la vida cotidiana. Nuestra presencia en México como militantes de los distintos partidos nos impulsó a crear las mejores condiciones para conectarnos con el país real, con el país que estaba acá en América Latina. Nosotros estábamos lejos, como miles de kilómetros, y buscamos las formas para trabajar en función del término de la dictadura. Queríamos volver pronto, queríamos vivir en la patria. Y como el tiempo fue pasando, también nosotros fuimos creando instancias que nos permitieron fortalecer nuestra identidad de chilenos y fuimos creando condiciones para ser cada día más latinoamericanos. Y en esas actividades pudimos, por ejemplo, en el caso de la izquierda cristiana, que tenía una estructura de carácter internacional que dirigía el actual diputado Roberto Celedón por un lado y Luis Mayra por otro. Y en México yo asumí la tarea de dirigir el partido durante varios años y creamos ahí un grupo que era un homenaje al sacerdote colombiano, que era uno de nuestros principales referentes, que era Camilo Torres. El grupo Camilo Torres recorrió gran parte del país, haciendo entonces campañas en favor de los derechos humanos, en favor del retorno, por el derecho a vivir en la patria. Eran 4 muchachos que aprovechando sus capacidades personales, se juntaron y por orientación del partido crearon este grupo, y este es un grupo que hizo historia en México porque fue parte de otros grupos que también se concentraron desde sus partidos, desde el Partido Comunista, del Partido Socialista, en hacer un trabajo de solidaridad con el pueblo de Chile. Nosotros tuvimos que incorporarnos a la recientemente creada Casa de Chile en México. El gobierno mexicano, en su permanente solidaridad con los pueblos de América Latina, pero particularmente con el pueblo de Chile, había creado una especie de embajada paralela, que era la Casa de Chile en México. La Casa de Chile en México la dirigía en ese tiempo el exministro de Economía del presidente Allende, don Pedro Buscovich. Y Pedro había logrado que todos los partidos políticos de la izquierda chilena que ya tenían representación en México tuvieran un espacio físico y un espacio permanente de trabajo en la Casa de Chile, que tenía un centro de documentación, tenía biblioteca, tenía un salón grande de actos, tenía una pequeña imprenta y que permitía hacer un gran trabajo de solidaridad con Chile y en la lucha por el retorno, que en ese tiempo pensábamos que iba a ser un retorno relativamente fácil. La incorporación a la Casa de Chile fue bien interesante porque cuando llegamos ya había una pequeña colonia de chilenos, ya estaban organizados los partidos políticos y en lo que yo he llamado en más de una ocasión, en una perfecta división del trabajo, los partidos habían iniciado contactos, los socialistas con los socialistas del mundo, los comunistas con los comunistas del mundo y los demás, los socialdemócratas con la socialdemocracia, y muchos de nosotros que no éramos militantes de izquierda tradicional, de los partidos marxistas, teníamos como referente al mundo cristiano. Muchos compañeros del MAPU y de la izquierda cristiana eran nuestros referentes, gente como en ese tiempo Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal y muchos de los teólogos de la época. Por esa misma razón, en la izquierda cristiana empezamos a tener una relación muy privilegiada con los cristianos mexicanos y el obispo Sergio Méndez Arceo, que es seguramente reconocido porque fue el único obispo del mundo que vino a la reunión de Cristianos por el Socialismo en 1972, se entrevistó con Salvador Allende, estuvo en los canales de televisión, porque era una novedad que un obispo católico pudiera estar en una reunión de Cristianos por el Socialismo. Don Sergio, para nosotros siempre Don Sergio, él se definía como un mexicano de nacimiento, pero un chileno por adopción. Y él nos fue orientando y fue apoyando nuestro trabajo con los cristianos de América Latina. Eso a mí me permitió tener una relación muy directa con los cristianos que formaban parte de una organización de carácter internacional que se llamaba Cristianos por la Paz. Los Cristianos por la Paz, la organización estaba radicada mundialmente en Praga, en Checoslovaquia, pero tenía una oficina en América Latina, en México. Y yo fui secretario de esa organización durante varios años
Y en esa condición me tocó conocer a muchos teólogos de la época, estar en las luchas permanentes de apoyo a los cristianos, y no solamente a los cristianos, sino a las luchas en general de los pueblos de Centroamérica, muy conectado con la gente de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, y por supuesto intensamente involucrado en los apoyos al pueblo de Nicaragua. En los años que hemos estado acá en Chile, hemos constatado, por ejemplo, que hay alguna gente, incluso algunos amigos, que nos hablan del exilio dorado, del amargo whisky del exilio, y a mí me parece bien importante señalar que tanto el amargo whisky del exilio como el exilio dorado jamás existió. Desde el día 1, desde el día en que fuimos expulsados a México, en este caso, nosotros perdimos una relación familiar que nos costó mucho recuperar. En mi caso, yo estuve detenido durante 1 año y medio, lejos de mi familia, y más encima me dan el castigo, sin que hubiera nunca ningún cargo en mi contra, de expulsarme a México. Eso significó estar alejado por 14 años de la familia real, de la familia que estaba acá en Chile, de mis hermanos, de mi abuela que falleció en el intertanto, de mi padre que falleció en el intertanto y al cual no me dejaron venir a despedir. Durante todo el exilio, que duró aproximadamente 14 años, una tarea permanente era el retorno a Chile, era el derecho a vivir en la patria. Y en ese marco nosotros hicimos esfuerzos importantes en los cuales estuvimos involucrados con personajes relevantes de aquí de la región, pero también del país. Y recuerdo perfectamente haber hecho 2 intentos de retorno a Chile con la Mireya Baltra, ex ministra del presidente Allende, con Jaime Gamuri, que en ese tiempo era secretario general del MAP Obrero Campesino, tuvo también Antonio Leal, que había sido presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción, y otras personalidades con las que intentamos volver a Chile por avión en algún momento y por tierra en otro momento, donde fuimos de nuevo expulsados del país. No se nos permitió bajar primero de un avión y luego se nos expulsó en las cuevas, que era la aduana que separaba Chile de Argentina. Nos expulsaron violentamente en el bus que íbamos, cerca de 150 funcionarios de Carabineros, de la CNI, en lo que los medios de comunicación de Argentina llamaron la batalla de las cuevas, porque fue efectivamente una pelea grande en que un rol muy relevante lo jugó la única mujer de nuestro grupo, que era la compañera Mireya Baltra, de la cual hablo en las crónicas del exilio. En 1988 había mucho interés ya, producto de las luchas que se estaban dando en el interior de Chile por el retorno, por el derecho a vivir en la patria. Y en esas fechas yo fui informado a través de un cable que me llegó de mi hijo, que yo había sido autorizado a volver a Chile. Y pude volver a Chile en el año 1989, donde fui muy calurosamente recibido por mi familia, pero a diferencia de lo que me habían dicho, también fui recibido muy cariñosamente por la gente de mi barrio, por mis ex compañeros de trabajo, por mis ex compañeros de estudio, y la incorporación de inmediato a los organismos de derechos humanos. Yo volví a Chile, volví a mi barrio, donde rápidamente fui dirigente vecinal de nuevo, volví a mis intereses de trabajo, que eran los derechos humanos, me incorporé a la Comisión Chilena de Derechos Humanos y luego volví a ser nuevamente dirigente comunal de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción. Soy Gabriel Reyes Arriagada. Esto que les he contado es parte de mi historia, que es la historia de muchos chilenos. Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre, seré siempre pasajera. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas.